Discurso. Está con nosotros a esta hora de la noche Andrés Gómez de la Torre. Él es un experto en seguridad, ha sido profesor en la Dirección de Inteligencia también. Andrés, gracias por acompañarnos esta noche. Mávila, buenas noches. ¿Cuál es tu balance de las declaraciones de Dina Boluarte y si crees que en este caso merecería una aclaración o una precisión por parte de la presidenta, o acaso hacer esa precisión es ahondar y de repente mejor dejamos las cosas ahí? Bueno, yo creo que hay cosas en el discurso que ha planteado la presidenta Dina Boluarte que son ciertos y otras cosas, digamos, que habría que ponerlas en justos puntos medios, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad, y eso es incontrastable, es que evidentemente durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ciertamente desde mi punto de vista hubo una actitud excesivamente, y repito muy precisamente, lo excesivamente concesiva frente a la migración venezolana, ¿no? Permisiva. Sí, concesiva, permisiva, y esto tenía que ver obviamente con una clara estrategia de política exterior vinculada en primer lugar a la constitución del Grupo de Lima, ¿no? Que todos sabemos que hoy día el Grupo de Lima francamente ya realmente no existe, porque ha habido un cambio de la correlación de fuerzas políticas en América Latina, que es evidente, y lo vemos con el tema de la Alianza del Pacífico. Claro, en ese momento, marzo 2018, creo que lo que dijo textualmente fue: venezolanos, bienvenidos al Perú, les pagaremos los sueldos de ley. Tenemos el archivo, vamos a recordar lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski cuando lo que pretendía parecía ser una especie de contrapeso, líder regional que se opusiera a la figura en ese momento de Hugo Chávez. Correcto. Venezolanos, bienvenidos al Perú, porque en los años 70, cuando aquí había una dictadura, muchos peruanos se fueron a Venezuela. O sea que venezolanos, bienvenidos al Perú y vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley y todo el resto. Y no es que estuviera mal, digamos, en ese momento, pero no se hizo lo que había que hacer para evitar que desbordara el problema. ¿O crees que claro, se excedió igual? No, yo creo que hubo un exceso, fue un exceso. Repito, eso tenía que ver con una estrategia política exterior. Cuando el presidente Kuczynski hace esa alusión a los años 70, es cuando en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se realizó la famosa reforma agraria, y muchos, digamos, latifundistas o minifundistas fueron a Venezuela. Hubo efectivamente un éxodo no masivo, muy distinto a lo que ha sido a la inversa la inmigración venezolana, pero finalmente también vemos que a los migrantes venezolanos, no es tan cierto esas palabras premonitorias del presidente Kuczynski, se les ha pagado sus sueldos completos, sus beneficios sociales, etcétera. La propia informalidad genera más informalidad. Entonces ahí estamos en un entrapamiento. Y volviendo al tema de la declaración hoy día de la Presidenta de la República. Y a los anuncios que ha hecho. Y a los anuncios que ha hecho. En ese punto y en ese extremo sí, eso es cierto, esa actitud concesiva. Repito, el presidente Kuczynski intentó liderar el tema de este conflicto de competencias entre presidentes, que me hace acordar mucho esa competencia que intentó hacer el presidente García con Fidel Castro en los años 80 por el tema de la deuda externa, pero lamentablemente pues esto se fue desbordando, hubo una actitud muy permisiva, la frontera, sobre todo en Tumbes, se volvió muy porosa. Y sobre el otro extremo sí, yo creo que ahí la presidenta debería, digamos, refrasear esa parte del discurso, ese extremo del discurso, porque se ha referido a que son los 800.000 los que están delinquiendo. Sin duda que hay, con la migración, la carne viene con hueso, vino gente efectivamente dispuesta a trabajar, pero vino naturalmente también otro segmento que definitivamente ha estado vinculado a temas como el crimen organizado, etcétera, la delincuencia común en general, muchas formas de actividades delictivas, y entonces hay que digamos, discernir un poco la paja del trigo, ¿no? Y permíteme decir algo también incluido los haitianos, ¿no? Y también inmigración colombiana, ¿no? Entonces, porque parece que lo que da a entender esta declaración es que son culpables todos, ¿no? Y obviamente yo creo que de esa masa de 800.000 en el caso venezolano, estoy seguro que no son todos, ¿no? Pero bueno, obviamente es un tema súper sensible, y déjame decirte algo, Mávila, no solamente es un tema peruano, en Chile hay una discusión justamente sobre eso. Bueno, y esto ha generado una crisis humanitaria en la frontera del sur. Correcto, que en realidad ha generado una crisis humanitaria, pero que ya se venía dando desde hace 2 o 3 meses atrás.
cuando se veía particularmente que eran haitianos hace 3 meses que usaban la línea del ferrocarril Arica-Tacna para poder migrar y hacer el paso hacia la frontera peruana, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, Andrés, pero Sí. lo que ha ocurrido en los últimos días, y es por eso que decimos concretamente con el caso de los venezolanos, es que el presidente Boric en Chile de pronto también ha endurecido su posición frente a esta migración. Correcto. Por los mismos temas. Correcto. Entonces, la expulsión de estos venezolanos no los ha obligado a ingresar, digamos, al Perú, al margen de este incidente que hay que aclarar e investigar de carabineros o agentes de las Fuerzas Armadas chilenas que van ofreciéndoles un camino a los venezolanos. El hecho es que a partir de ahora, y con estos decretos que se ha dado, tampoco se va a permitir el ingreso. Estas personas se van a quedar ahí, en el desierto. ¿Qué van a hacer? Mira, para comenzar, hay un tema muy sensible en Chile. Chile, paradójicamente, tiene los mismos problemas sobre el tema con relación al Perú, y el presidente Boric ha tenido que recular su discurso político, porque inicialmente en campaña fue muy crítico de la actuación de los carabineros, diciendo que era una suerte de policía represiva y que iba a rehacer la policía. Y eso parte de la coalición gobernante en Chile, Apruebo Dignidad, Convergencia Social, el Frente Amplio, el PC, tenían clara la idea de que iban a reformar los carabineros porque consideraban que había sido una policía tradicional vinculada a las élites chilenas. Hoy día el discurso cambió totalmente. Y está respaldando a los carabineros. Está respaldando a los carabineros porque han habido muertos de carabineros, además por presuntos miembros migrantes venezolanos. O sea, el tema está a flor de piel. Y hoy día, fíjate, haciendo un resumen, es lo mismo en la discusión chilena que sucede con relación al Perú. El debate es la militarización de la frontera, sí, la política, el endurecimiento de política de seguridad, fuerzas armadas entrenadas para preservar el orden interno. Un candidato chileno, Kast, político del Partido Republicano, habló de zanjas y muros al estilo Trump. Y además el tema de las reglas de enfrentamiento y el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente se está preparando en Chile, o han habido indicadores de que los propios carabineros han tenido que preparar al ejército chileno para afrontar el tema de la crisis migratoria, no solamente con relación al Perú, sino con Bolivia, ¿no? Con Bolivia el tema ha sido muy complicado. Cada país custodia sus fronteras y claro, la presidenta el día de hoy, como te escucho sobre lo que ha hecho Chile y digo, caramba, es muy parecido a lo que hemos escuchado esta tarde. Correcto. Muy parecido. La policía tendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Dice, el control de nuestras fronteras para preservar ese orden interno. Y hablamos no solamente de la frontera sur, sino también, por supuesto, las otras. Los extranjeros, dice, regularizar en un plazo perentorio que son 6 meses. Será aprobado por resolución. Esta regularización es para los que ingresaron de forma regular e irregular. Es decir, esto significa un nuevo empadronamiento de todos los ciudadanos extranjeros. Se supone que sí. Es decir, habría que desarrollar y ver cuál es el contenido y alcance mayor de estas declaraciones. Es como decir, bueno, cualquier extranjero ahora me tiene que decir exactamente de dónde viene, ¿no? Cuánto Correcto. tiempo lleva acá, a qué se dedica y si está como legal o ilegal. Correcto. Ahora, 2 cosas que hay que ponerlas en puesta en valor. Primero, cuidado con los corredores humanitarios, porque ya Ecuador nos hizo una jugada hace algunos pocos años atrás. ¿Qué hizo? Su famoso corredor humanitario, que justamente era simplemente Ecuador se vuelve un país tránsito de migrantes, pero no resuelve el tema de fondo. Si vamos a hablar de corredores, y esto hay que ser claro, tiene que ser algo muy concertado. 2 puntos importantes. El propio canciller chileno, que es un hombre muy conocido de temas peruanos, el nuevo canciller Alberto Van Claveren, ha sido claro, Chile se ha visto rebasado con esta migración y hay que dar una respuesta. Y por otro lado hay el gran problema de la repatriación, estas políticas de repatriación. Sí, ¿no? es decir, ok, una vez que estén identificados, ¿qué hacemos con ellos? Yo les preguntaba al ministro del Interior, tuvimos un problema de conexión, pero ok, ¿qué se hace? Pasan los 6 meses, no se ha hablado de expulsión, pero se entiende que algo ocurrirá con aquellos que finalmente a los 6 meses continúan como ilegales. ¿Qué vamos a tener? ¿Policías y militares persiguiendo a venezolanos ilegales? Claro, eso es parte del tema que habrá que resolver. Y por otro lado, y con justa razón, yo me imagino que la comunidad de migrantes venezolanos no tiene muchas ganas de volver definitivamente a su país,
porque se sabe perfectamente que Venezuela es un régimen, digamos, muy persecutorio, que ve muy mal esta ola de inmigración porque la ve, digamos, como personas que no se adscribieron al régimen, que no apoyan al chavismo y al madurismo, y en Venezuela pues hay un estado represivo policial con una infraestructura estatal de seguimiento y persecución a los opositores, ¿no? Toda una infraestructura, digamos, que va desde los elementos del Estado administrativo. Y a Maduro tampoco le va a hacer gracia recibirlos. Es Por decir, supuesto. No es que diga, vengan hermanos, Por estamos supuesto. aquí, vamos a limar asperezas y nos reencontramos tampoco. Exactamente. Entonces yo creo que los venezolanos y estas comunidades que se han asentado como migrantes tienen claro eso, que una vuelta a Venezuela es algo muy, muy complejo para ellos por el futuro, porque saben que ese régimen persecutorio los va a tener de una u otra manera fichados, porque, repito, hay un estado represivo policial en Venezuela. Entonces yo no sé qué tan viable sea para propios venezolanos estas políticas que hay de supuesta repatriación. Y un tema final también que creo que es importante, sí, tenemos un minuto. Exactamente, que este concepto que ha deslizado el canciller chileno de que la absorción de migrantes ya está agotada, ya no podemos, digamos, sobre todo en el caso chileno, por las formas delictivas que han estado actuando estos elementos vinculados en Venezuela, de venezolanos migrantes al crimen organizado. Entonces las formas delictivas se han disparado también y todo esto sensibiliza y claro, la forma más fácil es el discurso represivo, pero esto hay que elaborarlo de una manera más fina, ¿no? Continuaremos hablando, yo te agradezco mucho, Andrés, que hayas estado con nosotros, continuaremos hablando, esto es un problema regional, pero sí, por lo pronto también desde el gobierno y la Cancillería tendrán que hacer un control de daños sobre ese fraseo de la presidenta que no ha caído nada bien. Hacemos una pausa y regresamos.